Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema el verbo, clasificación semántica. Pero antes vamos a recordar qué es el verbo. Ustedes chicos saben que el verbo es la palabra que indica acción, estado o proceso, ¿verdad? Fácil. Pero el día de hoy solo nos enfocaremos en una de sus ramas, según la semántica. Así que les pido que presten mucha atención a esta clase. Iremos paso a paso, pero les pido su atención. Veamos. El verbo. Semánticamente. El verbo, según la semántica, ¿qué es? Es una categoría gramatical que expresa acciones, procesos y estados. Recordemos que la semántica estudia el significado de las palabras. Por ende, si tú coges un diccionario y buscas verbo, aparecerá. Es una categoría gramatical que expresa acción, proceso y estado. Ejemplo. Flor lee. Flor lee. Lee es un verbo, es una acción, expresa acción. Tú estabas aburrida. Estabas es el verbo y expresa estado. Tú estabas aburrida. Siguiente. La marea crecerá. Crecerá es el verbo y expresa un proceso. Crece. Crece expresa un cambio, un proceso. Bien, eso es el verbo semánticamente, pero también posee otras definiciones. Veamos cuáles son. El verbo según la morfología, el verbo morfológicamente. Recordemos que la morfología estudia los cambios de las palabras, sus transformaciones, las formas que tiene una palabra y cuáles son los cambios que ésta sufre. Por ende, para la morfología, ¿qué es el verbo? El verbo es una palabra variable porque admite muchas formas distintas al combinar su raíz con los morfemas. Ejemplo, yep, llevé, llevamos, llevarían. Terminó, terminaste, terminaré. Si ustedes se dan cuenta, los verbos cambian, no se mantienen estáticos. Yo llevo, tú llevas, él lleva, nosotros llevamos, ustedes llevan. Cambia. Yo termino, tú terminas, él termina, nosotros terminamos, ellos terminaron. Los verbos cambian. Es por eso que para la morfología el verbo es una palabra variable, es cambiante, porque admite muchos morfemas, muchos cambios, muchas transformaciones en su raíz, en su palabra. Siguiente. ¿Qué es el verbo según la sintaxis? Sintácticamente, recordemos que la sintaxis estudia la función de la palabra en la oración. A ver, ¿qué será el verbo según la sintaxis? El verbo desempeña la función del núcleo del predicado y es capaz de ser una oración sin ningún acompañante. Según la sintaxis, el verbo es una palabra muy importante ya que es el núcleo del predicado, el núcleo de la oración. Y este verbo solo puede desempeñar su función como oración. Ejemplo. Muchas personas poseen una vista excelente. Sujeto, muchas personas. ¿Qué se dicen de estas personas? Poseen una vista excelente. Predicado. ¿Cuál es el verbo en toda esa oración? Poseen. Poseen es el verbo, por ende es el núcleo del predicado. El verbo siempre será el núcleo del predicado. Eso es para la sintaxis el verbo, el núcleo del predicado. Bien, clasificación semántica del verbo. En esta oportunidad hemos estudiado tres definiciones: semánticamente, morfológicamente y sintácticamente, pero el día de hoy solo nos enfocaremos en la clasificación semántica del verbo y qué funciones puede cumplir. Veamos los tipos de verbos según la semántica. Verbos copulativos. ¿A qué llamamos verbos copulativos? Los verbos copulativos son aquellos que necesitan obligatoriamente un atributo. Son aquellos verbos que necesitan de algo, que necesitan del atributo para que tengan una forma completa, ya que sin ellos no se pueden entender. Estos verbos copulativos son ser, estar, parecer y permanecer. A ver, ejemplo. María es editora. El verbo copulativo es el verbo es. Y es viene del verbo ser. María es editora.
A ver, ¿cómo yo reconozco que este verbo es copulativo o no? ¿Qué pasaría si de mi mente se borra la palabra editora y solo queda María es? María es. María es. María es que, como que la idea está incompleta. María es. María es, es que necesito de información para completar esa oración. Así que para completar voy a escribir María es editora. Ahí sí tiene sentido. María es editora. Esos son los verbos copulativos, son aquellos verbos que necesitan de un complemento para ser comprendidos, porque solos no funcionan. A ver, siguiente ejemplo. Fernando está cansado. El verbo copulativo en este caso es está, porque viene del verbo estar. ¿Cómo sé yo que está es un verbo copulativo? Si yo le quito el atributo cansado, ¿qué me queda? Fernando está. Fernando está. Fernando está. Fernando está qué? Está bien, está mal, está alegre, está qué? Fernando está. Fernando está, punto. No, no tiene sentido, le falta algo, le falta información. Así que la voy a completar. Fernando está cansado. ¿Ven? Suena distinto. Por ende, esta es un verbo copulativo, ya que necesita de un atributo, necesita de una información para que toda esta oración pueda comprenderse. Esos son los verbos copulativos. Son aquellos que necesitan obligatoriamente un atributo porque no funcionan solos. Yo no puedo decir él es, pero él es qué. Él es alto. Ahora sí tiene sentido. Ella está. Ella está. Ella está ¿qué? Ella está triste. Ahora sí tiene sentido. Entonces son aquellos verbos que necesitan de un atributo para que se puedan comprender. Esos son los verbos copulativos. Bien, pasamos a los siguientes verbos. Verbos semicopulativos, o sea, como que sí pero no, son semicopulativos. Veamos. Son aquellos que tienen significado, aún así necesitan un complemento verbal. Son aquellos verbos que tienen significado por sí solos, pero necesitan de un complemento verbal. A ver, ejemplo, María anduvo triste. María anduvo. Anduvo viene de andar. Andar es un verbo que tiene significado por sí solo, pero de todas formas necesitamos algo para complementarlo. María anduvo. Anduvo triste. Suena mejor. María anduvo triste. Siguiente. Fernando anduvo feliz. Anduvo. Anduvo es del verbo andar que tiene significado por sí solo, pero de todas formas necesita un complemento verbal. Fernando anduvo feliz. Bien, ¿cómo reconozco estos verbos? Porque me estoy confundiendo. ¿Cómo puedo reconocerlos? Ya que usted me está diciendo que tiene significado por sí solo, pero necesita. No me queda claro. ¿Cómo los vas a reconocer cuando puedas reemplazar ese complemento por así? Ejemplo, María anduvo así. Así, triste. Fernando anduvo así. Fernando anduvo feliz. Normalmente estos verbos semicopulativos son aquellos a los cuales si tú le aumentas el así van a tener un sentido. Bien, espero que hayan comprendido los verbos semicopulativos y pasamos a los siguientes verbos. Verbos predicativos, conocidos como los verbos no copulativos. Estos verbos no son copulativos ni son semicopulativos, no son copulativos.
Por ende, estos verbos tienen significados por sí solos y no necesitan de ningún complemento porque son independientes. En cambio, los copulativos sí necesitan de algo para que se entiendan, pero los predicativos son aquellos que no son copulativos, son independientes y ellos se manejan solos. A ver, son aquellos que tienen significado por sí mismos, se manejan solos. Son no copulativos. A ver, ejemplo. María escribe. María escribe. Información completa y no necesito más porque se entiende. María escribe. Si yo quiero, le puedo aumentar información. María escribe una carta. Pero no necesita porque si yo digo María escribe, se entiende perfectamente. En cambio, ¿qué pasaba en los verbos copulativos? Cuando yo decía María es, María es, María es, María es que alta, baja, es que necesitaba de algo, pero aquí María escribe, no necesita de más información. Si yo quiero, le puedo dar, pero no necesita. Siguiente ejemplo. Claudia canta. Claudia canta. Claudia canta. No necesita de más información. Si yo quiero, le puedo aumentar. Claudia canta feliz cumpleaños. Si yo quiero, ¿no? Pero Claudia canta tiene sentido. No necesito de más. Escribe, canta, baila, juega son verbos que no necesitan de un atributo porque se entienden solos. En cambio, los verbos copulativos son aquellos que necesitan de alguien, no son independientes. Estos sí, estos verbos son independientes y no necesitan de nada ni de nadie. Bien, ahora, antes de pasar a estos, nosotros acabamos de ver tres tipos de verbos. Los verbos copulativos, los verbos ser, estar, parecer y permanecer. Son aquellos que necesitan de un atributo porque no se entienden solos. Ya. Los verbos semicopulativos son aquellos que, bueno, tienen significado por sí solos, pero igual necesitan a alguien a su lado y pueden ser reemplazados por así. Y luego tengo los verbos predicativos, son aquellos que no son copulativos, son verbos independientes, que no necesitan de mucha información. Bien, hasta el momento tres tipos de verbos. Vamos a entrar en la clasificación de los verbos predicativos. Los verbos predicativos se dividen en cuatro tipos. Ojo, los verbos predicativos se dividen en cuatro tipos y esos son los que vamos a ver a continuación. Aquellos verbos que están dentro de los predicativos. Veamos. Verbos transitivos. ¿A qué se le conoce como verbos transitivos? Son aquellos verbos que van acompañados de un objeto directo, de un OD. Ustedes chicos, si recuerdan el año pasado, estoy segura que sabrán que es OD. A ver, son aquellos verbos que están acompañados de un OD. Ejemplo, Raquel baila marinera. Voy a hacer la pregunta para encontrar el OD. ¿Qué baila Raquel? Raquel baila marinera. Tiene respuesta. ¿Qué baila? Baila marinera. Recuerden que el objeto directo se reconoce con la pregunta ¿qué más verbo? ¿Qué baila marinera? Siguiente. El repartidor trajo una pizza. Trajo. ¿Qué trajo? Trajo una pizza. Tiene respuesta. Por ende, tiene objeto directo. Les hago recordar que el objeto directo se reconoce con la pregunta ¿qué más verbo? ¿Qué baila? Marinera. ¿Qué trajo? Una pizza. Por ende, estos verbos son transitivos. ¿Por qué? Porque poseen un OD. Están acompañados de un OD. Esos son los verbos transitivos.
Ahora pasemos a la siguiente categoría. Los verbos intransitivos son todo lo contrario, intransitivos. Son aquellos que no van acompañados de un o de, no presentan o de, intransitivos. Ejemplo, su suegra murió. ¿Qué murió? ¿Qué murió? No hay respuesta. ¿Qué murió? No hay una respuesta. Por ende, no hay un o de. Así que es intransitivo. Ella pasea por el campo. ¿Qué pasea? Como que, ¿qué pasea? ¿Qué pasea? No hay una respuesta, no hay o de. Por ende es intransitivo. Son aquellos que no están acompañados de un o de. Siguiente tipo de verbo. Verbos reflexivos. ¿A qué se le conoce como verbos reflexivos? Los verbos reflexivos son aquellos en los cuales la acción recae en el mismo verbo y en el mismo sujeto. A ver, veamos. La acción recae en el mismo verbo y sujeto. Ejemplo, él se viste. Él se viste a sí mismo. Él se está vistiendo a sí mismo. Yo me visto a mí misma. Yo me visto, él se viste. La acción recae en el mismo verbo y en el mismo sujeto. Yo me visto, él se viste. Siguiente ejemplo. Ella se peina. Ella se peina. Yo me peino. La acción recae en mí misma. Ella se peina. Yo me peino. La acción recae en mí. Recae en el sujeto. La acción recae en ella. Recae en el sujeto. La acción recae en él. Recae en el sujeto. Es cuando la acción recae en el mismo verbo y sujeto. Él se viste, ella se peina, yo me visto, yo me peino, yo me baño. Cuando la acción recae en el mismo sujeto. Bien. Luego tenemos los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos son aquellos verbos o son aquellas acciones que se van a compartir. Ejemplo, la acción se realiza y recae en cada sujeto. Esa acción es mutua, es recíproca. Ejemplo, Rosa y yo nos amamos. Ella y yo nos amamos, las dos nos amamos. Yo la amo, ella me ama. La acción es recíproca, nos amamos. Siguiente ejemplo. Nosotros nos ayudamos, nosotros nos ayudamos. Yo le ayudo, él me ayuda. Nosotros nos ayudamos. La acción es recíproca porque yo le ayudo, él me ayuda. Rosa me ama, yo amo a Rosa. La acción es recíproca. Es cuando la acción se realiza y recae en cada uno de los sujetos, en los dos sujetos. Practicamos. ¿Son copulativos o predicativos? Veamos. Manuel está casado con ella. El verbo es está. El verbo está. Manuel está. ¿Manuel está qué? Manuel está. Manuel está casado con ella. Ah, ahora sí se entiende. Está es un verbo copulativo porque necesita de información. Recuerda que los predicativos son independientes. Por ende, está es un verbo copulativo. Siguiente. La tarea parece complicada. El verbo es parece. La tarea parece. Parece. ¿Parece qué? Ah, necesita información. Por ende es un verbo copulativo. Siguiente. Julia juega vóley en el parque. El verbo es juega. Julia juega. Julia juega. Está bien. No necesito más información. Juega será un verbo predicativo. Siguiente. Tú puedes conseguirlo. El verbo es puedes. Tú puedes. Tú puedes. Claro. No necesito más información. Por ende, puedes es un verbo predicativo. Siguiente. ¿Son transitivos o intransitivos? Transitivos son aquellos que tienen o de, intransitivos no tienen o de. Veamos. Manuel nada en la piscina. El verbo es nada. ¿Qué nada?
que nada, no hay respuesta. Y si no hay respuesta, no hay o de. Y si no hay o de, es intransitivo. Ella preparó un poco de té. ¿Qué preparó? Un poco de té. Ah, sí tiene respuesta. Ese verbo tiene respuesta. Por ende es transitivo. Siguiente. Ella juega vóley en el parque. El verbo es juega. ¿Qué juega? Juega vóley. Tiene respuesta. Por ende es transitivo. Siguiente. Roxana está de buen humor. El verbo es está. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Está? ¿Qué está? ¿Está de buen humor? No, de buen humor es atributo, no se olviden. No confundan. Cuando ustedes encuentren un verbo copulativo, los verbos copulativos por norma general no poseen o de, solo poseen atributo. Los verbos copulativos no poseen o de, poseen atributo. Y aquí veo un copulativo, así que es imposible que tenga o de. Tiene atributo sí, pero no o de. Por ende, este verbo es intransitivo porque no tiene o de. Siguiente. ¿Son recíprocos o reflexivos? Recíprocos es cuando la acción se comparte y reflexivos es cuando la acción recae en el sujeto mismo. Veamos. Me baño con esencia de flores. El verbo es baño. Me baño. Me baño a mí misma. Me baño a mí misma. ¿Recíproco o reflexivo? Es reflexivo. Siguiente. Te vistes muy mal. Vistes es el verbo. Te vistes. Tú te vistes. Tú te vistes a ti mismo. Tú te vistes. Es un verbo reflexivo porque la acción no se comparte. Ellos se pelearon. El verbo es pelearon. Ellos se pelearon. Él se peleó con él y él se peleó con él. Los dos se pelearon. Se comparte la acción y cuando se comparte es un verbo recíproco. Siguiente. Él se arrepiente de todo. Él se arrepiente. Él se arrepiente. Yo me arrepiento. ¿Qué tipo de verbo será arrepiente? Se arrepiente si la acción no se comparte y recae en el mismo. Es reflexivo. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido y a continuación en la plataforma les estaré dejando unas pequeñas actividades. No se olviden de leer las indicaciones. Cuídense mucho. Hasta luego.